¿Qué no te gustó de la escuela secundaria? Tare. Sé que está ahí para ayudar a guiar al maestro y hacerle saber dónde están los estudiantes con problemas académicos. Pero cuando estoy aprobando los exámenes y no entrego mi tarea, eso debería indicarte que, 1. Tú eres un buen maestro y 2. Los estudiantes no necesitan hacer tareas para aprobar el plan de estudios. Me alegra que te des cuenta de algo que muchos en mi entorno no han comprendido. Las tareas en casa carecen de utilidad. Mi enfoque se centra únicamente en el trabajo realizado en clase, y ni siquiera eso tiene un peso significativo en la calificación, solo representa un pequeño porcentaje. Los profesores que claramente tenían sus favoritos y no tenían miedo de demostrarlo. Yo era un niño un poco raro y tímido y no estaba entre los niños populares. Tuve varios profesores que parecían querer ser cool y nunca me daban la hora, aunque yo era un buen estudiante. A veces era realmente frustrante. Una compañera fue expulsada de nuestra clase de matemáticas de segundo año porque le comentó al profesor que mostraba favoritismo. Creo que esto se relacionó con la manera en que él trató a ella y a otra persona al entregar tareas después de haber tenido una ausencia justificada. La situación generó bastante tensión en la clase, y todos nos sentimos incómodos con la manera en que se desarrollaron los acontecimientos. Ver a algunos de mis amigos pasar de ser los niños más dulces e inocentes a ser unos completos idiotas debido a las drogas. No digo que las drogas lo hayan hecho, pero sí creo que hay una cierta cultura asociada con las drogas que hace que a la gente le deje de importar. Uno de los motivos principales por los que decidí seguir un estilo de vida saludable en la escuela secundaria fue la observación de cómo muchos amigos se dejaban llevar por las fiestas y el consumo de sustancias. Opté por rebelarme contra lo que se consideraba lo que se hacía. Recientemente, revisé antiguos diarios de amigos, y es tanto cómico como triste escuchar sus relatos sobre sus experiencias, ya que, al mirarlo en retrospectiva, era evidente lo ingenuos que eran respecto a los cambios en su personalidad. Me gustaba la secundaria. Era una pequeña comunidad agrícola, por lo que no éramos suficientes para formar camarillas. Había 9 chicos en mi clase, y si eras más un deportista o un experto en informática, no importaba porque solo éramos 9. Además, solo íbamos 4 días a la semana, por lo que tener siempre libres los lunes era bastante inteligente. En la actualidad, se está pasando por la etapa escolar. Es difícil no notar cómo la envidia parece rodear el ambiente que se comparte con los demás. El sentimiento inconfundible parece palpitar en el aire, dejando una impresión en quienes están cerca. A veces, la atmósfera se llena de competencia, lo que puede afectar las relaciones entre compañeros. Es un momento complejo donde las emociones juegan un papel crucial en las interacciones diarias. El hecho de que cada maestro pensara que su clase era más importante que las otras clases, el hecho de que los maestros programarían exámenes en la misma semana, dejándote con poco tiempo para estudiar una cantidad adecuada, y el hecho de que cada maestro te daría una gran cantidad de tarea todas las noches, lo que te deja con tiempo limitado incluso para hacerla si estás en algún club o deporte. Un ejemplo que vi en internet mostraba cómo cada profesor esperaba que los estudiantes dedicaran cada noche de 30 minutos a 1 hora para estudiar, lo que no dejaba tiempo para dormir, hacer las tareas y, si además se practican deportes, puede ser complicado. Además, me enfrenté a 3 exámenes el viernes pasado, lo que fue realmente agotador. La sensación de que mis padres no me entendían. Ahora que trabajo, estoy casado, tengo una casa y pago las cuentas, puedo relacionarme mucho mejor con ellos y viceversa. En la secundaria todo lo que conocía era la secundaria. Sabía que todo eso existía y había oído a la gente quejarse de ello y pensé que tenía una idea bastante buena, pero no la había experimentado. Yo solo conocía la secundaria y mis padres no sabían nada sobre la secundaria. Mi papá nunca fue a la escuela secundaria y cuando mi mamá estaba en la escuela era un momento y un lugar diferente y ella no recordaba cómo era. Me gradué hace solo 10 años y ya siento que estoy completamente desconectado de los estudiantes de secundaria de hoy. Asistí a instituciones educativas en varias localidades y en diferentes naciones. Fue una experiencia reveladora, aunque difícil de comunicar a familiares y compañeros tras regresar a mi patria, donde muchos habían permanecido en su pequeño y acomodado pueblo toda su vida. Ahora, en la universidad, observo con claridad cómo es sencillo quedar atrapado en nuestro limitado entorno. Parece que esto puede sucederle a cualquier persona. El sistema judicial de mi escuela secundaria. Teníamos un comité de honor compuesto en su mayoría por estudiantes con 1 o 2 profesores que se suponía que se encargaría de los casos disciplinarios de los estudiantes. En realidad,
Solo se ocuparían de los casos para los que hubiera un resultado predeterminado y todo lo demás iría directamente a la administración. Ni siquiera me importa que la administración fuera efectivamente el único órgano judicial, simplemente me cabreó que pusieran esta fachada para poder decirles a los estudiantes entrantes lo justo que era todo y cómo los estudiantes tenían voz. Sucedió más o menos lo mismo con el Senado estudiantil. Suena a que el sistema escolar no era tan justo como decían. Tenían un comité de honor que debía manejar casos de disciplina, pero solo tomaban los fáciles. Todo lo demás iba directo a la administración. Es frustrante que intentaran dar una imagen de justicia cuando en realidad no era así. Es un tema común en muchas escuelas, donde los estudiantes sienten que no tienen voz. Al final, todo parece ser una fachada. Tare. Solo quiero hacer todo en la clase, parece una pérdida de tiempo darles a los niños esas enormes montañas de trabajo para hacer en casa. Especialmente para los que están en otras actividades que también les quitan mucho tiempo, deportes, banda, etc., las camarillas. Incomodidad social. Cualquier momento en la clase de inglés donde nos hicieron leer en grupos o leer el libro en voz alta. Puedo leer mucho más rápido cuando me dejas hacerlo solo, deja de ralentizarnos así. Mis dificultades para hacer amigos. Pasé la mayor parte del tiempo solo en HS, afortunadamente mi mejor amiga allí era una de las chicas populares del equipo de baile y porristas e incluso ahora, 10 años después de que nos conocimos, todavía hablamos mucho. Pero además de ella, no hablaba con mucha gente y casi nadie sabía dónde vivía porque la gente no me hablaba lo suficiente como para querer visitar mi casa. Hubo buenos momentos en HS, pero también muchas tonterías que desearía poder olvidar. La verdad es que la escuela puede ser un lugar raro. Hacer tareas interminables solo para llegar a casa y perder más tiempo no tiene sentido. En clases como inglés, siempre me sentía incómodo al leer en voz alta. A veces, pasar tiempo solo era más fácil, pero tener una buena amiga de otro grupo puede hacer que todo se sienta mejor. Aunque hay recuerdos difíciles, todavía hay algunos buenos por ahí. Voy a una escuela secundaria en una zona rica de Silicon Valley, donde las escuelas son extremadamente competitivas. Para mí, la presión constante y abrumadora de tener éxito y entrar a la universidad es la peor parte de la escuela secundaria. En la actualidad, se está en el último año de una escuela local y la ansiedad por salir crece. La competitividad es abrumadora y la atmósfera se siente tóxica. Los docentes de ciencias no logran conectar con los estudiantes, quienes dependen de tutores costosos. La obsesión por las clasificaciones nacionales es evidente y un simple B se considera un fracaso. Mientras tanto, el entorno se vuelve un desafío extremo para los jóvenes, llevando a situaciones muy serias en la región. Odio haber ido a una escuela solo para varones. Nunca tuve la experiencia atípica de la escuela secundaria. Editar, atípico. Para mí parece que todos los que conozco que fueron a una escuela secundaria normal tuvieron una experiencia diferente. Entiendo lo que dices. Ir a una escuela solo de chicos puede ser bastante diferente. No tienes esas interacciones variadas que podrías tener en un lugar mixto. Siempre escucho a mis amigos hablar de sus historias y a veces siento que me perdí algo. Al final, es parte de lo que eres ahora, para bien o para mal. A veces, esas experiencias distintas te hacen ver las cosas de otro modo. Sé exactamente cómo te sientes. Tienes que dejar de preocuparte y darte cuenta de que estas personas realmente no ocupan un lugar en tu vida y no importarán en un futuro muy cercano ni ahora. Simplemente ve y haz lo que tienes que hacer y vete. Créeme, incluso esos amigos que te apuñalaron por la espalda también se desmoronarán. Sí, la gente es inmadura, me gustaría que pudieras ver que estas personas son realmente inútiles para ti. No pueden conseguirte una educación, un trabajo ni ninguna otra cosa en la vida. Simplemente están ahí y no deberían preocuparte. Puedes ser amigo de alguien durante años, pero eso no significa que sea el amigo adecuado para ti. ¿A quién le importan? Simplemente gradúate y busca al número 1, tú. Es verdad, a veces hay que dejar de preocuparse por las personas que no suman. He tenido amigos que creí eran buenos, pero al final solo eran un peso. Te das cuenta que la vida continúa y que lo importante es enfocarse en uno mismo. A veces, el apoyo realmente viene de los que menos esperas. Así que sí, al final uno tiene que ser su propia prioridad y seguir adelante. El hecho de que todo el mundo intenta impresionar a la gente que no conoce, conseguir amigos que no le agradan, para poder impresionar continuamente a la gente que no conoce con su popularidad. En serio, amigo, hazlo tú, no actúes como quien crees que te conseguirá la mayor cantidad de seguidores. Es curioso cómo la gente se esfuerza en ser alguien más solo para tener likes.
Recuerdo a un amigo que se esforzaba mucho por encajar, pero al final se dio cuenta de que no valía la pena. Empezó a ser el mismo y, sorprendentemente, atraía a más amigos genuinos. Es mejor ser auténtico que seguir una imagen que no eres. A veces, la simplicidad es la clave. Que duró hasta las 15 horas. Incluso mis maestros y directores están de acuerdo cuando les digo que podríamos hacer la misma cantidad a los 12 años y entonces los niños pueden practicar deportes por más tiempo o conseguir un trabajo de medio tiempo y ganar dinero para la universidad. Era un día cualquiera en la escuela. Recuerdo que discutía con mis profesores sobre el tiempo que pasábamos ahí. Les decía que podríamos terminar todo antes de las 12, así tendríamos más tiempo para hacer deporte o buscar un trabajo. Ellos no estaban tan convencidos, pero al final, hablábamos bastante de eso. Siempre pensé que sería más útil para nosotros. Lo que odio de toda la escuela es que parece que nunca puedo obtener calificaciones superiores al promedio. Una B o B menos cuando tengo suerte, y otras personas simplemente lo hacen y lo matan como si nada. Realmente afecta tu confianza en ti mismo. Es frustrante ver a otros sacar buenas notas sin esfuerzo, mientras que tú te esfuerzas y apenas logras lo promedio. A veces, me sentía igual, como si todo ese trabajo no valiera la pena. Pero al final, entendí que cada uno tiene su propio ritmo. Lo importante es seguir intentándolo y no compararse demasiado. La confianza llega con el tiempo y la práctica. Odiaba que los profesores nunca me dejaran ir al baño cuando lo necesitaba. ¿Qué diablos? ¿Cuál es el trato? ¿Te hace sentir bien saber que estoy a punto de mearme y que tienes el poder para hacer que eso suceda o qué? A mí también me pasaba eso en la escuela. Recuerdo que levantaba la mano, y algunos profesores simplemente no tenían tiempo. Siempre pensé que no tenía sentido. Al final, solo tienes que esperar y al final te sientes incómodo. Es una tontería que no te dejen ir cuando realmente lo necesitas. Odiaba la soledad que sentía durante la escuela secundaria. La mayoría de la gente hace muchos amigos y tiene su propio grupo. Tenía tanto miedo al rechazo que me mantuve reservado y me sentí solo durante la mayor parte de la escuela secundaria, con algunas excepciones en algunos casos durante mis 3,5 años allí. Me gradué temprano porque no podía soportar sentirme solo mientras estaba rodeado de toneladas de personas. Tal vez fue simplemente una mentalidad muy pesimista que tenía lo que causó esto, pero básicamente hice de la escuela secundaria los peores años de mi vida y no quiero volver nunca más. Aparte de eso, también odiaba la gran cantidad de trabajo en el programa Magnet en el que estaba. Magnet requiere todas las clases pre-AP y AP, porque me privaban de sueño la mayoría de los días por no poder equilibrar mi tiempo entre el trabajo y los videojuegos. Todo mi tiempo en la escuela secundaria lo dediqué a mis calificaciones y a los videojuegos, y estaba cerca de ser el mejor de mi clase, por lo que fue una experiencia bastante solitaria para mí, que fue principalmente culpa mía. Me arrepiento, pero supongo que lo mejor es seguir adelante y aprender mis lecciones para más adelante en la vida. Es mejor decepcionarse desde el principio de la vida y crecer a partir de ahí, en mi opinión, porque se evitará tener que pasar por una crisis de la mediana edad. Parece que la experiencia en la escuela secundaria fue bastante dura. La soledad puede ser una carga pesada, especialmente cuando estás rodeado de gente. Es comprensible querer enfocarte en los estudios y en los videojuegos para escapar. Al final, aprender de esos momentos difíciles es lo que importa. Cada uno tiene su propio camino y, aunque a veces es complicado, lo importante es seguir adelante y entender que las lecciones vienen de los fracasos. Actualmente estoy en la escuela secundaria, pero muchos estudiantes me molestan mucho. Parecen pensar que ser molestos con todos e interrumpir las clases los convierte en una especie de gángster súper duro. Agregue pantalones caídos, marihuana y música rap y empeorará las cosas. Es una situación común en las aulas. Recuerdo un amigo que siempre se quejaba de sus compañeros que intentaban destacar de esa forma. Se ponía a escuchar música en clase y a hacer comentarios sarcásticos. Al final, solo se notaba lo inmaduros que eran. A veces, lo mejor es simplemente ignorarlos y seguir con lo tuyo. Ser un nerd antes de que se volviera popular / alentado. No es que estuviera metido en casilleros ni nada por el estilo, pero era difícil conectarme con mis compañeros de clase cuando te miraban raro por encontrar alegría en aprender, leer, etc. Así que era un poco solitario. Entiendo lo que dices. A veces, ser uno mismo puede ser complicado. Recuerdo que en el colegio siempre me gustaban las cosas distintas, como los libros y los juegos de mesa. Todos se reían, pero para mí no importaba mucho. Al final, encontré un grupo de amigos que compartían esos intereses. A veces toma tiempo,
pero conectarse con personas afines hace que todo valga la pena. Creo que lo peor fue estar atrapado en un grupo. Por ejemplo, en la escuela secundaria tienes a la mayoría de tu grupo de amigos y la gente espera que salgas solo con ellos. Me gustaba andar y hablar con otras personas, no solo con mi grupo. En ese caso yo siempre fui el outsider, solo porque quería una nueva conversación con diferentes personas. Entiendo eso. A veces es complicado ser parte de un grupo fijo. Recuerdo que también quería hablar con otras personas, pero siempre me quedaba en el lado. Era como si me miraran raro. Al final, empecé a hacer amistad con otros, aunque eso a veces molestaba a algunos. Es bueno conocer nuevas perspectivas, aunque la gente no lo entienda. La vida es más rica con diversidad de amigos. Tenía un enorme resentimiento que me impedía encajar. Estuve expuesto a un montón de cosas negativas desde muy joven, por lo que se convirtió en un reflejo estar a la defensiva. Entonces, cuando la gente simplemente intentaba ser inclusiva en la forma en que lo hacen, con bromas y embolsándose unos a otros, pensé que eran ataques personales como los que había estado experimentando toda mi vida. A veces las experiencias pasadas pueden influir mucho en cómo vemos las cosas. Conozco a alguien que pasó por eso. Siempre pensaba que las bromas de sus amigos eran críticas porque había lidiado con muchas cosas negativas. Con el tiempo, se dio cuenta de que no todo era un ataque. Aprendió a relajarse un poco y a ver que sus amigos solo querían conectar. Es un proceso, pero vale la pena. Odiaba todas esas tonterías sin sentido. Qué difíciles me resultaron las matemáticas y cómo a nadie le importaba un carajo si entendías o no. Y biología. Biología y matemáticas, estoy perdido. Casi me muero de estrés desde el segundo año en adelante. Y parece que comenzar la universidad el lunes va a ser igual de malo, si no peor. Suspiro no mejora, ¿verdad? Es complicado. Recuerdo esos días de estrés constante, especialmente con matemáticas. Me pasaba horas tratando de entenderlo y sentía que nadie se preocupaba. Y el comienzo de la universidad solo parecía aumentar la presión. A veces, simplemente te sientes atrapado en un ciclo sin fin. Se siente como si todo el mundo avanzara y tú te quedaras atrás. Así que entiendo lo que sientes. Fue tremendamente aburrido y se sintió como una pasantía no remunerada ordenada por el gobierno. Fuera del cálculo, ninguno de los trabajos fue realmente desafiante y aprendí más por mi cuenta fuera de clase que en cualquier otro momento. Era tan aburrido que parecía un internship no pagado y forzado por el gobierno. Fuera de cálculo, nada de lo que hacíamos era realmente retador. Aprendí mucho más por mi cuenta fuera de clase que en cualquier momento dentro de ella. Fue una experiencia que ni siquiera quería recordar. Cuando era niño, cambiaba de escuela todos los años, a veces 2 veces al año. Asistí a un total de 11 escuelas antes de saltarme el 10º, el 11º y el 12º grado para ir a la universidad a los 16. Lo que más odié del año que estuve en la escuela secundaria, si cuenta, fue probablemente la fricción entre yo y otras personas. No era un niño muy feliz en ese momento, de hecho, estaba clínicamente deprimido, e interactuar con la gente no era algo que realmente quisiera o algo en lo que fuera muy bueno y a menudo me molestaban y me molestaban. A veces, cambiar de escuela cada año no es fácil. No solo tienes que adaptarte a un nuevo lugar, sino que también lidiar con las interacciones con otros. En mi caso, yo no era el más sociable y enfrenté momentos difíciles. La gente no siempre es amable y eso puede dejarte un poco herido. Sin embargo, esas experiencias te enseñan cosas sobre la resiliencia y cómo encontrar tu lugar eventualmente. En realidad no mucho, creo que tuve una gran experiencia. Básicamente eran 7 horas diarias para estar con mis mejores amigos y la mayor parte del trabajo no me resultaba particularmente agotador. Extraño la escuela, seré honesto. A veces pienso en esos días de escuela. Pasar horas con mis amigos era lo mejor. No me importaba tanto el trabajo, solo disfrutar del tiempo juntos. Las risas y las charlas eran lo que realmente importaba. Ahora, esos momentos son un poco nostálgicos. Al final, la rutina no era tan pesada. Creo que todos deberían experimentar algo así al menos una vez. El despertar temprano y la ineficiencia de los cambios de clase. Me despertaba a las 6:30 para tomar el autobús, me ahogaba con los vapores del diésel y llegaba a la escuela a las 8. Teníamos un día de 7 periodos, con un tiempo de cambio de clase de 10 minutos. Son 70 minutos desperdiciados.
Afortunadamente, mi condado ofreció una escuela semi en línea durante mi último año. Conducías hasta la oficina del condado para realizar pruebas y exámenes, pero hacías todo lo demás tú mismo. Los maestros estaban disponibles si tenía preguntas. Me mantuve concentrado y dediqué 12 horas al día. Comencé mi último año en agosto de 2015 y lo terminé el 1 de noviembre. Terminé economía en 10 horas, mientras que en la escuela tradicional normalmente se necesitan 90 horas. A mí también me pasó algo parecido en la escuela. Despertares tempranos y un tiempo muerto entre clases que nunca entendí. Tuve que soportar el tráfico y el tiempo perdido. Pero en mi último año, cambiaron las cosas. Hice algunas clases en línea y aprendí mucho más rápido. Al final, terminé algunas materias en menos de la mitad del tiempo. La educación flexible realmente puede marcar la diferencia. El aburrimiento. Realmente nunca tuve ningún problema con nadie, pero todo esto me pareció una enorme pérdida de tiempo. Estar encerrado, sentado en una serie de escritorios diferentes sin hacer una mierda durante 8 horas. Realmente no aprender nada nuevo o útil, no participar activamente en nada. Terminé dejándome para obtener mi GED porque estaba terriblemente aburrido e inquieto. Entiendo ese sentimiento. A veces, estar sentado en un lugar sin hacer nada puede ser realmente frustrante. Me pasó algo similar en la escuela. No sentía que estaba aprendiendo. Al final, tomé la decisión de dejarlo y buscar algo que me interesara más. Anímate a salir de la rutina y buscar lo que realmente te apasione. Actualmente estoy en el último año de secundaria y puedo superar muchos problemas pequeños e insignificantes, pero lo que me molesta es la programación. Supongo que soy una persona algo creativa y autónoma, por lo que verme obligado a asistir a una clase durante 1 hora y media para aprender una lección que podría aprender yo solo en 20 minutos es, ¿molesto? Tengo intereses y metas que me gustaría lograr, pero verme obligado a asistir a ciertas clases para cumplir con el plan de estudios y luego ni siquiera tener el tiempo que quisiera después de la escuela debido a la tarea realmente no me ayuda. Entonces, sí, el hecho de que obligue a una gran debacle en la gestión del tiempo es mi principal problema. Ortografía. Entiendo lo que sientes. A veces la escuela puede ser un poco restrictiva, especialmente cuando tienes intereses propios. Pasar tanto tiempo en clases que podrías aprender rápido puede ser frustrante. Además, el hecho de que la tarea ocupe tu tiempo libre hace que sea difícil perseguir tus objetivos. La gestión del tiempo se vuelve un verdadero desafío en esas circunstancias. A veces, solo necesitas un poco de espacio para explorar lo que realmente te apasiona. Se espera que trabaje a tiempo parcial, complete de 4 a 5 horas de tarea diaria, tenga una vida social semi-normal mientras lucha contra las hormonas salvajes y decida qué tipo de carrera quiero seguir a la tierna edad de 16 años. Las responsabilidades de un adulto sin ser tratado como un adulto. Entiendo. A los 16, todo se siente abrumador. Mi amigo tenía que hacer malabares con el trabajo y los estudios, pero siempre se sentía presionado por los padres. Un día hablamos y se dio cuenta de que no estaba solo. A veces, solo necesitas un respiro y apoyo de los amigos. Aprendió a priorizar lo importante y a desconectar un poco. Es un proceso difícil, pero vale la pena. Probablemente clases de matemáticas. Realmente no odiaba tanto la escuela. Me gustaba la historia. Me encantaba el inglés y la literatura. La ciencia siempre fue interesante. Me gustaba socializar y salir con amigos. Era un tipo bastante divertido, así que nunca me molestaban demasiado. Pero odiaba muchísimo las matemáticas. La verdad es que la escuela no era tan mala. Disfrutaba de la historia y me encantaba el inglés. Las ciencias siempre eran interesantes y me gustaba socializar con amigos. Aunque era divertido, había algo que realmente odiaba, las matemáticas. Recuerdo que las evitaba siempre que podía. Al final, todos tienen sus materias favoritas y las que preferirían olvidar. Estoy en Gran Bretaña, donde se utiliza el sistema de 2 niveles de escuela primaria y secundaria. Sin embargo, mi área era uno de los lugares inusuales donde teníamos un sistema de 3 niveles, por lo que en realidad tenía una escuela superior. De hecho, me encantó mi tiempo en esa escuela. Descubrí que realmente encajaba y nunca fui acosado, a diferencia del horrendo acoso que sufrí en la escuela secundaria. Bueno, digo eso, la parte que menos me gustó de estar en la escuela superior fue cuando me convertí en prefecto. Porque los niños de uno de los años más pequeños, vale, es raro, pero en ese momento la escuela se estaba convirtiendo en una escuela secundaria, por lo que estos niños tenían unos 12 años, en realidad nos acosaban.
En serio, esos niños casi arruinaron mi último año en la escuela superior. Luchamos por mantenerlos bajo control y a la gente no le gustaba cómo lo hacían los demás y al final hubo un incidente en el que se dijeron algunas cosas bastante desagradables y terminé llorando porque había dicho una de las cosas más desagradables. Y causó un gran abismo en nuestro año que nunca fue reparado. Fue perturbador por lo bueno que había sido mi tiempo en la escuela antes de eso. Además, los niños más pequeños me amenazaron varias veces y una vez también me dijeron, no significas nada para nosotros, lo que realmente me molestó. Así que sí, al final ser prefecto era algo que odiaba al final de mi último año. Recuerdo cuando era prefecto en la escuela secundaria. Al principio, parecía genial, pero luego los más jóvenes empezaron a hacerme la vida difícil. Me dijeron cosas hirientes y, en un momento, casi lloro por lo que salió de mi boca. La dinámica de mi grupo se rompió y, aunque antes todo era bueno, ese año terminó con un sabor amargo. A veces, ser responsable tiene un costo que no esperas. Cuando comencé la escuela secundaria, tenía el presentimiento de que estaba listo para la universidad al terminar el 8º grado, pero todo el sistema requiere que pases 4 años más de escuela secundaria antes de unirte al mundo real. 4 años más tarde, estoy convencido de que mi teoría no estaba completamente fuera de lugar. No creo que haya aprendido mucho material nuevo en la escuela secundaria, prácticamente reaprendimos todo lo que necesitábamos saber de la escuela secundaria en nuestros primeros 2 semestres en la universidad. Ahora quiero recuperar esos 4 años de mi vida. A mí también me pasó algo similar. Cuando entré a la preparatoria, pensé que estaba listo para la universidad. Después de 4 años, me di cuenta de que mucho de lo que aprendí no era nuevo. En la universidad, todo parecía familiar. Es raro cómo el sistema a veces no tiene sentido. A veces pienso en cómo usar ese tiempo de otra manera, en lugar de repetir cosas que ya sabía. Preparación de exámenes estandarizados. Un trabajo inútil y ajetreado para un examen que de otro modo sería absurdamente fácil. Lo frustrante fue que en ese momento ya me habían aceptado en 4 universidades diferentes, pero todavía tenía que pasar por esa mierda. Recuerdo que pasé por algo similar. Ya había sido aceptado en varias universidades, pero tuve que hacer un examen estandarizado tan absurdo. La sensación de estar ahí, haciendo algo que no tenía sentido, era frustrante. Al final, solo quería que terminara para poder concentrarme en lo que realmente importaba. Una pérdida de tiempo. En ese momento lo odiaba porque era una típica adolescente con inseguridades y a los chicos que me gustaban no. Siempre les agradaba y no creía que fuera lo suficientemente genial yada. Mirando hacia atrás, en realidad lo pasé muy bien. Estaba muy involucrado en actividades extracurriculares. Estaba en la escuela casi los 7 días de la semana haciendo cosas y allí hasta las 8 o 9 entre semana. Me mantuvo alejado de problemas, bebida, drogas, a diferencia de muchos niños con los que crecí. Todavía tengo a mis 2 mejores amigos de HS y puedo charlar civilmente con cualquier persona con la que me encuentre en la escuela secundaria porque en realidad era bastante querido en la escuela secundaria, aunque no lo creía así en ese momento. Realmente creo que la experiencia de la escuela secundaria tiene que ver con la perspectiva. Siento que la mayoría de los niños odian la escuela secundaria en ese momento, pero uno simplemente lo aprovecha al máximo y luego puede recordarlo con cariño. Sin embargo, esa es mi visión de la vida en su conjunto, y probablemente tenga mucho que ver con eso. Es curioso cómo vemos las cosas de manera diferente con el tiempo. En la secundaria, todos esos problemas parecían enormes, especialmente las inseguridades. Pero al final, estar activo y tener amigos ayuda a mejorar la experiencia. Es verdad que en el momento no te das cuenta, pero esos años pueden ser significativos. La perspectiva cambia todo. Al final, muchos terminan recordando esos momentos como algo positivo, aunque en el presente fueran complicados. Aún así, hay 2 cosas que no puedo decidir cuál es peor. Odio que tenemos que asistir a todas las clases y no simplemente conseguir el trabajo y hacerlo por nuestra cuenta. Aprendo mejor leyendo un libro que escuchando a un maestro condescendiente hablar durante 70 minutos mientras los otros 30 niños en la sala se tiran mierda unos a otros. También odio que toda mi vida gire en torno a eso. No importa lo que haga, se apodera de mi vida y así ha sido durante años. Entiendo lo que dices. Recuerdo cuando estaba en la escuela y también sentía que no aprendía nada en clase. Siempre prefería leer y estudiar a mi ritmo. Era frustrante ver cómo la dinámica del aula a menudo se volvía caótica. Sentía que la presión de la escuela influía demasiado en mi vida personal. A veces, solo quería desconectarme y enfocarme en lo que realmente me interesaba.
Esto es más específico para mí en general, pero fui a una escuela secundaria bastante pequeña. En mi promoción de graduación solo había unas 65 personas. Por un lado, nos hizo a todos muy cercanos, pero por el otro, realmente no podías escapar de las personas que no te agradaban. Aproximadamente a la mitad de la escuela secundaria comencé a darme cuenta de que mis amigos ya no me agradaban tanto como antes. La mayoría de ellos tenían buenas intenciones, pero honestamente eran unos idiotas. En circunstancias normales, probablemente podría simplemente dejar ese círculo y unirme a uno nuevo, pero había muy pocos círculos y todos estaban bastante interconectados. Así que llegué al punto en el que no necesariamente me agradaban estas personas, sino que me quedaba atrapado con ellas. Ahora que me gradué, soy muy exigente con a quien llamo amigos. Suena familiar. También fui a una escuela pequeña y conocía a todos. Al principio, es genial, pero con el tiempo te das cuenta de quiénes son realmente tus amigos. Es difícil evitar a quienes no te caen bien, sobre todo cuando todos están conectados. Después de salir, es lógico volverse más selectivo. Esa experiencia de la escuela puede enseñarte mucho sobre amistades verdaderas. Hay que rodearse de las personas adecuadas. Mi escuela secundaria era un lugar triste. La mayoría de la gente daba por sentado que no tenían futuro. Pasamos mucho tiempo en clase viendo películas. El nivel de alfabetización no era muy alto. Pasé mi clase de biología jugando Pocket Tanks y obtuve un 98% en la clase. Escribimos nuestros propios finales para esa clase. Muchas de mis clases pasaban días viendo películas. Todos los que tuvieran pulso dejarían la escuela secundaria una vez que llegaran al 11º grado e irían al colegio comunitario a través del programa estatal que pagaba las clases universitarias para los estudiantes de secundaria. Nunca volví a tomar otra clase en la escuela secundaria y obtuve mi diploma y mi A simultáneamente. Cuando escucho a la gente hablar de escuelas públicas buenas, me pregunto qué tierra de fantasía están imaginando. La verdad es que mi experiencia en la secundaria fue similar. Pasábamos más tiempo distraídos que aprendiendo. Recuerdo a muchos compañeros que esperaban con ansia salir, así que como yo, optaron por el colegio comunitario. Me gradué rápido, pero a veces pienso en lo que realmente aprendí allí. La idea de una buena escuela parece fuera de lugar. Al final, muchos solo buscábamos escapar de ese lugar. El hecho de que tenemos que tomar clases inútiles que no tienen nada que ver con lo que estamos haciendo con nuestras vidas. Me doy cuenta de que no todo el mundo sabe lo que quiere hacer a los 18, pero en serio, ¿cálculo y física para graduarse? Eso es demasiado. Es cierto. Me acuerdo de un amigo que no sabía qué estudiar. Se metió en una carrera solo para darse cuenta de que no le interesaba. Pasó horas en clases de matemáticas que nunca usó. Al final, cambió de rumbo y encontró su pasión. Pero esos cursos solo le hicieron perder tiempo. Es frustrante tener que pasar por eso cuando no tiene sentido. Honestamente, mis últimos 2 años en la escuela secundaria podrían haberse encajado fácilmente en uno. Fue una gran pérdida de tiempo, especialmente el último año, ya que fue principalmente una repetición del penúltimo año con quizás 2 semanas de material nuevo. Y despertarse temprano por las mañanas también era un fastidio. Entiendo lo que dices. A veces, los últimos años de escuela pueden sentirse redundantes y sin mucho que ofrecer. Recuerdo que en mi último año, pasé más tiempo revisando cosas que ya sabía que aprendiendo algo nuevo. Y sí, levantarse temprano siempre fue un problema. Todos querían dormir un poco más y disfrutar del tiempo libre. A veces parece que la rutina se vuelve más pesada que el aprendizaje real. Que te enseñen cómo hacer un examen y no la materia. Como en cómo hacer el examen de matemáticas pero no las matemáticas en sí. Pasé el examen, pero ahora, si me hicieras una pregunta de matemáticas más avanzada, no lo sabría porque no estaba en el examen. Es curioso cómo a veces nos enfocamos en pasar un examen en lugar de realmente entender el tema. Recuerdo cuando un amigo se preparó solo para las preguntas del examen de matemáticas. Al final, sacó buena nota, pero cuando intentó resolver problemas más difíciles, no supo por dónde empezar. Fue un buen recordatorio de que conocer el contenido es más importante que solo saber los trucos para el examen. El hecho de que sean amigos no sean, a falta de un término mejor, lo suficientemente geek/nicho. Seguro que encontrarás nerds del anime, pero siempre son cosas de nivel básico. A los nerds de los libros siempre les gusta John Green a pesar de que es un hack. A los fanáticos de los videojuegos solo les gustan las cosas de alto perfil. A los fanáticos del rock clásico les gustan los Beatles, etc. Esto es algo bastante menor, pero hombre.
Entiendo lo que dices. A veces quiero hablar de cosas más profundas y no puedo. Recuerdo que tenía un amigo que solo veía los mismos animes populares y no le interesaba explorar otros géneros. Intenté hablarle de cosas menos conocidas, pero simplemente no le llamaban la atención. Al final, es frustrante ver que la gente se queda en lo básico. Pero bueno, cada quien tiene sus gustos. Los otros adolescentes. No es que fuera mejor. Yo era un idiota. También odiaba la pérdida de tiempo que eran la mayoría de las clases. No es que fuera realmente productivo en mi tiempo libre. Honestamente, la peor parte de la escuela secundaria fue ser un adolescente entre otros adolescentes. Recuerdo esos días en la secundaria. Todos éramos un desastre, y yo no era la excepción. La mayoría de las clases parecían absurdas, y tampoco hacían nada productivo fuera de ellas. La parte más difícil era lidiar con el drama de ser un adolescente rodeado de otros adolescentes. Era una etapa rara, donde nadie sabía realmente lo que hacía, pero todos pensaban que sí. Los guardias de seguridad os trataban como matones, sin importar quién fuerais. Teníamos un guardia de seguridad en cada pasillo donde quiera que miraras, ladrandote para llegar a clase, hacer fila, avanzar, etc. O, comer contra la pared porque todas las mesas tanto en la cafetería como en los pasillos estaban llenas. Demasiado, mover. Caminando rápido hacia el almuerzo porque si eras demasiado lento era una cuestión de si realmente almorzabas. Será mejor que tu trasero esté caminando. Nunca conocí a nadie que fuera cortés con nosotros. Ya no trataban más amablemente a los padres visitantes. Era como si los guardias de seguridad estuvieran entrenados para ser así. Siempre había uno en cada pasillo, gritando órdenes. No importaba si estabas cansado o si solo querías comer algo. Las mesas estaban llenas, pero eso no les importaba. Si no te movías rápido, podías quedarte sin almuerzo. Era un ambiente extraño, donde hasta los padres eran tratados sin respeto. Simplemente no había cortesía por ningún lado. Mi escuela secundaria es realmente genial. Quiero decir, la escuela en sí es basura y mucha gente no es muy buena, pero tengo mucha suerte de tener un grupo de amigos muy grande y diverso que realmente me agradan. Sí, todavía están los niños populares, pero en realidad no son más populares ni más grandes que mi grupo de amigos. La secundaria es genial, hombre. Excepto por la ansiedad paralizante, la inseguridad, la depresión, la necesidad desesperada de atención y validación, el deseo constante de sentirme cool, la presión para desempeñarme bien, especialmente porque me fue bien en la escuela en el pasado, el estrés por la cantidad de trabajo. Tengo el constante temor de saber que pronto tendré que ir a la universidad, el dolor de aprender a conducir, la lucha interminable por convertirme en una mejor persona a pesar de no saber que es una buena persona, los tortuosos malabarismos de la vida social. Y la escuela, la pubertad. Esforzarme mucho por vestirme bien y actuar de manera carismática a pesar de que no tiene ningún efecto apreciable en mi vida, la necesidad constante de mantenerme organizado, preguntarme si todos me odian, pasar por el dolor de perder amigos y sentimientos de insuficiencia por ser soltero. Hay eso. Y estoy seguro de que me perdí mucho. Es un viaje complicado, ¿no? Tener un grupo de amigos que realmente valoras hace que todo sea más fácil, aunque la escuela en sí misma sea un reto. Todos esos problemas de ansiedad y presión son comunes, y a veces parece que nunca terminan. Aprender a manejar todo eso es difícil, pero antes o después encontrarás tu camino. La amistad y el apoyo son lo que realmente cuentan en tiempos complicados. Maestra, ¿por qué no fuiste al baño durante el recreo? Yo, porque no tenía que ir, eso fue hace 35 minutos. Maestro, esperarás hasta que termine la clase. Si todos fueran al baño durante el recreo no podrías ir porque habría mucha gente. Los profesores dicen que debemos actuar como adultos pero tratarnos como niños. Emoticono cara de disgusto. Entiendo esa situación. Es frustrante cuando los profesores no ven el lado práctico de las cosas. A veces parece que hay una desconexión entre lo que vivimos y lo que ellos creen que debería ser. Pero al final, tienes que seguir las reglas. Por más que quieras ser tratado como un adulto, a veces te dejan en una posición incómoda. Teníamos que estar en nuestras aulas a las 7:15 de la mañana cuando estaba en la escuela secundaria. También tenías que estar allí a las 7:15, incluso si no tenías clase en el primer periodo. Supuestamente fue debido al pasado agrícola, en gran parte abandonado, de la ciudad, por lo que los estudiantes podían llegar a casa a tiempo para trabajar en el campo. También escuché que mantenerlo en los tiempos modernos era para permitir que los equipos deportivos tuvieran más tiempo de práctica.
En mi secundaria, teníamos que estar en la clase de inicio a las 7:15 de la mañana. Aunque no tuvieras clase, debías estar allí. Decían que era por la historia agrícola del pueblo, para que los chicos pudieran regresar a ayudar en el campo. También escuché que se hacía para darle más tiempo a los equipos deportivos para practicar. Era un horario extraño, pero todos nos adaptamos a él. No me importaba la escuela o aprender en la escuela, odiaba la tarea, como, ¿por qué no podían simplemente enseñarme esa mierda y hacer cosas mientras estaba en la escuela? Aprendo mejor cuando trabajo y aprendo mientras lo hago, pero los maestros pensaron que sería mejor simplemente hablar durante una hora y luego enviarnos a casa para que nos confundamos nosotros mismos. Recuerdo que también me molestaba mucho la tarea. Pasaba horas en cosas que no entendía. Lo curioso es que en la escuela, cuando estaba en clase, todo parecía más claro. Al final, me quedaba con 1000 dudas y solo quería que nos enseñaran lo mismo en ese momento. Era frustrante salir sin realmente comprender lo que se suponía que debía aprender. En la escuela secundaria las tareas no son tan útiles en lo que respecta al aprendizaje, pero te dan práctica para los exámenes. También te permite desarrollar una ética de trabajo que te será muy útil en la universidad. Una vez que la escuela comience a ponerse difícil, te darás cuenta de lo importante que es hacer la tarea. Te permite encontrar tus debilidades, practicar, recordar y consolidar lo aprendido en clase, y te permite aprender a utilizar tu tiempo de manera efectiva. Las tareas eran la única razón por la que logré terminar la secundaria. Nunca obtuve buenos resultados en los exámenes, así que mantener un promedio del 100% en las tareas me salvó. El propósito es ayudar a los estudiantes más que a los profesores. Puede resultar molesto para quienes entienden todo al instante, pero es increíblemente útil para quienes tienen dificultades. La práctica hace la perfección. Sin embargo, los deberes de relleno son inútiles y una gran pérdida de tiempo. Entiendo lo que dices. Mi amigo a veces se siente frustrado porque las tareas no le ayudan. Él siempre aprende rápido, pero se siente atrapado en ejercicios que no aportan. A veces, solo desea que le den más tiempo para entender. Practicar es esencial, pero solo si tiene sentido. En fin, todos tienen su propio ritmo y a veces las tareas son solo ruido. Así es como me siento ahora, 9 años después de terminar la escuela secundaria y no estar en la universidad. El mundo es a veces un lugar solitario. Aunque me esfuerzo mucho por encontrar amigos. Estoy escalando rocas, yendo al gimnasio, socializando, etc. Es normal sentirse así después de tanto tiempo. A veces la vida toma giros y es difícil adaptarse. Pero es bueno que estés tratando de encontrar amigos. Hacer deporte y socializar son buenas maneras de conectar con la gente. Al final, lo importante es seguir intentándolo y no rendirse. Con el tiempo, las cosas pueden mejorar. Una de mis amigas fue expulsada de nuestra clase de matemáticas de segundo año porque le dijo al maestro que tenía favoritos. Creo que tuvo algo que ver con la forma en que él la trató y que alguien más entregara la tarea después de tener una ausencia justificada. En mi segundo año de secundaria, el profesor de geometría parecía tener algo en contra de mí por razones desconocidas. Esto se hizo evidente durante el examen final, donde pude formar pareja con una de las mejores estudiantes. Ambas trabajamos juntas y presentamos soluciones similares en nuestros exámenes. Ella recibió una A, mientras que yo obtuve una D. No entendí cómo sucedió. Quizás solo deseaba que esa clase terminara, ya que el profesor no mostraba motivación. En mi primer año tuve una maestra que claramente escogía sus favoritos. Intentó ocultarlo, pero era muy obvio que lo era. 2 niños de mi clase tenían mononucleosis y tuvieron que faltar a la escuela 1 o 2 semanas y regresaron. Aproximadamente al mismo tiempo, tal vez con un día de diferencia. Un niño pudo recuperar todo el trabajo perdido, el otro no. Tuvo que sacar ceros en todas las tareas y tuvo que perderse el examen parcial. La mayoría de los profesores que son entrenadores no son muy buenos. En secundaria, tuve una clase de economía avanzada y el profesor dejaba que su asistente se encargara de la mayoría de las actividades. ¿Puedes adivinar cuál fue mi desempeño en el examen avanzado? Algunos profesores de la escuela secundaria tenían favoritos, mientras que yo no estaba incluido en dicho grupo. El entrenador de baloncesto fue el mayor infractor de esto. Sus jugadores llegaban tarde y no llegaban tarde, mientras que otros estudiantes podían llegar milisegundos tarde y era directo a la detención. Es curioso cómo algunos profesores muestran favoritismo.
En mi caso, también había un coach que dejaba pasar a sus jugadores mientras que a otros les caía todo el peso de las reglas. Era frustrante ver cómo algunos podían llegar tarde sin consecuencias, mientras que otros éramos sancionados. Esa diferencia realmente se siente y puede afectar cómo te relacionas con la escuela y el deporte. Esto no está tan claro como parece. Soy profesora de matemáticas e informática en una escuela secundaria. Estoy 150% seguro de que no tengo estudiantes favoritos. Cada niño recibe una calificación justa. Dicho esto, definitivamente hay niños con personalidades más extrovertidas, con quienes es más fácil relacionarse, y más dispuestos a hacerlo, que son más abiertos y comunicativos, que tienen habilidades sociales más maduras, etcétera, etcétera. Bueno, pero mi relación con ellos no se extiende más allá del trabajo en clase, etcétera. Eso podría deberse a varias razones: falta de madurez / habilidades sociales, demasiado introvertido, simplemente piensan que soy un idiota, etcétera, etcétera. Tengo otros niños con los que puedo reírme, charlar sobre otras cosas en el patio de recreo y saber que me darán una respuesta en clase cuando quiera una respuesta de la clase. Pero eso no significa que sean mis niños favoritos, o que les vaya mejor o peor académicamente que otros niños, o que reciban algún favor en clase o evaluación. Pero creo que algunos de los niños más introvertidos o menos extrovertidos podrían considerar que esa relación tiene favoritos. Como profesor, su trabajo gira en torno a las relaciones que construye con sus alumnos. Algunas relaciones son amplias, otras estrechas, pero diferentes cosas funcionan para diferentes niños. Apuesto a que hay niños sentados en mis clases pensando que Jeff siempre está charlando con el profesor sobre fútbol, por ejemplo. Jeff debe ser el favorito de los profesores. Apuesto a que a Jeff lo atienden en la evaluación. Sin embargo, apuesto a que esos niños se sentirían extremadamente incómodos si intentara relacionarme con ellos de la misma manera que lo hago con Jeff. No es tan simple. Soy profesor de matemáticas y programación en secundaria. Estoy seguro de que no tengo estudiantes favoritos. Cada chico tiene su forma de ser, y algunos son más sociables, lo que hace más fácil interactuar. Hay estudiantes que hacen un buen trabajo, pero mi relación con ellos se limita a la clase. Los más introvertidos pueden pensar que tengo favoritos solo porque no tengo la misma conexión con ellos. Cada estudiante es diferente y eso afecta cómo me relaciono. Esa fue una de las principales razones por las que afirmé ser recto en la escuela secundaria. Vi a un montón de personas que, si mis amigos se dejaban llevar por las fiestas y la marihuana, me rebelaba contra lo bueno que hacer. Recientemente encontré viejos life journals de mis amigos y es gracioso pero triste escucharlos hablar de sus hazañas porque, en retrospectiva, eran increíblemente ingenuo con lo que les estaba pasando en cuanto a personalidad. La clave está en encontrar tu propio ritmo. No bebí hasta mi tercer año de secundaria. Las fiestas no fueron parte de mi vida hasta terminar el colegio y comenzar la universidad. No probé la marihuana por primera vez hasta mi segundo año, y esa experiencia fue fuera de un ambiente festivo. Soy un estudiante de último año de secundaria, y esto es demasiado cierto / inversa. La gente se vuelve loca, deja de preocuparse por sus calificaciones y casi muere en accidentes automovilísticos y otros accidentes, solo porque no pueden mantenerse alejados de las drogas. Puedo nombrar bastantes amigos que he perdido de esta manera a lo largo de los años. Soy un estudiante de primer año. Todo ha sucedido tan rápidamente. En un año, algunas personas han comenzado a consumir drogas, causar daños y participar en relaciones promiscuas. Aquellos que antes eran admirables ahora parecen completamente perdidos. Es realmente desalentador. Las personas con las que más salía en la secundaria y al comienzo de la secundaria eran bastante insoportables. Cuando llegó la graduación debido a esto. Los que seguían siendo agradables se alejaron de mí porque yo no estaba haciendo esas cosas. A veces, en la escuela secundaria, te das cuenta de que las amistades cambian. Algunos se vuelven difíciles de soportar y otros simplemente se alejan. A mí me pasó. Los amigos que me gustaban ya no eran los mismos y eso me hizo reflexionar sobre lo que realmente valoraba en mis relaciones. Al final, a veces es mejor estar solo que rodeado de personas que no encajan contigo. Vaya, entonces no soy el único. 11º grado, junior para ti en los E.U. Y en una clase de 14. No hay camarillas, ni siquiera en cuanto a género. Vaya 3 días a la semana y pase la mitad de la clase teniendo discusiones en profundidad sobre cosas vagamente relacionadas con el tema en cuestión. Es genial. Suena interesante. Recuerdo que en el último año del colegio, la clase era pequeña y todos hablábamos de todo.
Nadie se preocupaba por encasillarse. Las discusiones a menudo se desviaban del tema principal, pero eso hacía que todo fuera más ameno. La conexión con los compañeros era más genuina y había un ambiente cómodo. Esas son las experiencias que realmente valen la pena. Tengo algunos amigos a quienes les pasa lo mismo que a muchas drogas y no van a ninguna parte. Pero tengo muchos amigos que van a escuelas de primer nivel y consumen muchos psicodélicos y otras drogas no adictivas. Simplemente se lo pasan bien los fines de semana y todavía les va bien en la escuela. No creo que las drogas sean el problema, se trata de motivación. Es interesante cómo algunas personas pueden divertirse y seguir en la buena dirección. Creo que todo se trata de encontrar un equilibrio. La motivación parece ser clave. Mientras estén conscientes de lo que hacen y mantengan sus metas claras, pueden disfrutar de su tiempo sin perder el rumbo. Al final, cada uno sabe lo que es mejor para sí mismo. Mi escuela tiene un campus cerrado. Me encantaría volver a casa durante mis periodos libres, pero entiendo por qué no está permitido. Mucha gente murió por apresurarse a volver a la escuela y sufrir un accidente. Y realmente no puedes ir a ningún lado en bicicleta o caminando a menos que vivas cerca, por lo que no tiene sentido permitirlo. Entiendo por qué tienen esa regla. A veces se siente frustrante no poder salir, pero la seguridad es lo primero. Es complicado cuando las cosas se vuelven peligrosas por querer apresurarse. Más vale prevenir que lamentar. La mayoría de la gente solo quiere disfrutar de su tiempo libre, pero las normas están ahí para cuidarnos. Al final, es mejor estar sano y salvo. Cuando llegué a la escuela secundaria, encontré una diferencia clave con respecto a cómo se retrataba en películas y programas de televisión. Todavía había camarillas bastante definidas, pero no eran tan sólidas como, por ejemplo, sugiere The Breakfast Club y se mezclaban más. Todavía estaban allí, pero si estaban juntos en una clase, la mayoría de los deportistas se llevaban bien con los no deportistas, etc. Obviamente, hubo excepciones como los niños realmente retrasados socialmente y los niños fantásticamente idiotas, pero por lo demás, todos se llevaban bien hasta cierto punto. Esto no evitó el acoso ni nada por el estilo, pero no estaba tan definido como la gente lo retrataba. Las camarillas sólidas existían en la escuela secundaria, lo cual es una historia diferente y más oscura. En mi experiencia en la escuela secundaria, parecía que al principio las agrupaciones eran más marcadas, pero al llegar el último año, la mayoría comenzó a ver a los demás simplemente como personas y la convivencia era bastante armoniosa. Sin embargo, siempre existieron algunas excepciones en las dinámicas sociales. Recuerdo que algunas personas se burlaban de mí por quedarme en casa para hacer la tarea, estudiar y participar en clase. Un chico en particular simplemente no lo entendía y me preguntaba, ¿estudias por diversión? ¿Por qué estudias? Como si en serio no entendiera el significado de esto. Aunque años después, aunque nunca tuve la mejor ética de trabajo o GPA, obtuve mi diploma, fui a la universidad y me gradué con un trabajo cuando obtuve mi título. Por otro lado, nunca hizo ninguna tarea fuera de la escuela, repitió muchas clases y cerca del final del último año decidió dejar de asistir por completo, lo que provocó que reprobara todas sus clases y no se le permitiera graduarse de la escuela secundaria a tiempo. El otro chico con el que salía completó la escuela secundaria y fue a la universidad, pero por lo que se abandonó y no hizo mucho con su vida. Es curioso cómo a veces la gente no entiende la importancia de estudiar. Recuerdo que me criticaban por quedarme en casa haciendo tareas. Al final, aunque no era un genio, obtuve mi diploma y logré un trabajo tras graduarme. Mientras, el tipo que se reía nunca terminó la secundaria. A veces, lo que parece una broma puede tener consecuencias en el futuro. La vida se encarga de poner las cosas en su lugar. Odiaba cuando los profesores hacían lectura de palomitas de maíz donde hacían que los estudiantes leyeran un párrafo y pedían a alguien más que lo terminara. Entiendo que fue para asegurarme de que todos estuvieran prestando atención, pero como alguien con ansiedad social extrema, a menudo tenía que contener las lágrimas y apenas podía tartamudear una sola palabra. Me desagradaba porque la variación en el tono me sacaba de la inmersión. Además, siempre hay alguien en el grupo que no lee y respira antes de cada palabra. Comprendo la ansiedad social que causa la tartamudez, ya que resulta incómodo para quienes escuchan y para quienes leen. En general, la lectura en voz alta fue una experiencia muy negativa. Fui un buen estudiante, salí de la escuela secundaria con un promedio de A, pero a menos que el libro fuera relativamente liviano y realmente se usara todos los días. No lo traje a menos que el maestro me advirtiera que necesitábamos traer el libro de texto. No iba a cargar todos esos libros pesados por la remota posibilidad de que pudiéramos usar 2 páginas en clase, una vez al mes.
Entiendo eso. Siempre he pensado que cargar con tantos libros no vale la pena. Si no se usan a menudo, es mejor llevar solo lo necesario. Además, a veces los profesores no son claros sobre qué se necesita. Así que, no te culpo por priorizar la comodidad. Es un enfoque práctico. Sí, ese ejemplo que alguien dio, Reddit o YouTube, no estoy seguro, donde cada maestro esperaba que estudiaras todas las noches durante 30 minutos o una hora y eso no te deja tiempo para dormir, hacer la tarea y, si practicas deportes, estás completamente jodido. Además, el viernes pasado me hicieron 3 pruebas y fue una mierda. Entiendo lo que dices. A veces sientes que no hay suficiente tiempo para todo, especialmente con las pruebas y actividades extracurriculares. Recuerdo haber tenido semanas similares, con tareas y entrenos. Te levantas, haces lo que puedes, pero al final del día, el cansancio se acumula. Es complicado encontrar un equilibrio. Siento que la tarea es tan innecesaria. Debería ser opcional y permitir que el estudiante tenga la madurez suficiente para decidir si lo necesita o no. Hago 4 deportes al año y no tengo tiempo para hacer lo que el profesor considera absolutamente crucial. Si necesitara tarea no tendría una A. Entiendo tu punto. La presión de la escuela y las actividades extracurriculares puede ser agobiante. A veces es difícil equilibrar todo. No creo que alguien deba sentirse estresado por tareas que tal vez no aporten tanto. Quizás los profesores deberían considerar más la carga que tienen los estudiantes. Al final, lo que realmente importa es entender la materia, no solo llenar hojas. ¿Bien? Soy un junior en este momento. Tengo suficientes créditos para graduarme. Los puntajes de mis exámenes estandarizados dicen que no necesito estar allí y puedo graduarme. Siento que soy lo suficientemente maduro emocionalmente para poder graduarme, pero no. Necesito sentarme aquí con el pulgar en el trasero durante el próximo año y medio. A veces, la vida te pone en situaciones raras. Recuerdo a un amigo que terminó su carrera en un año, pero tenía que quedarse un tiempo extra para cumplir con algunos requisitos. Era frustrante para él, porque sentía que ya estaba listo. Al final, se dio cuenta de que el tiempo extra le ayudó a crecer y aprender más sobre sí mismo. Todo tiene su propósito, aunque no siempre lo veamos. De hecho, tuve que ir a escuelas secundarias en un par de lugares en un par de países diferentes. Una experiencia muy reveladora, pero definitivamente tuve una experiencia que mis padres no podían entender, y mucho menos mis compañeros una vez que regresé a mi país de origen y me vi atrapado con personas que vivieron en su pequeña y próspera ciudad toda su vida. Y ahora, en la universidad, puedo ver aún más lo fácil que es dejarse atrapar por nuestra pequeña porción del mundo. Estoy empezando a pensar que le pasa a todo el mundo. Es interesante cómo las experiencias en diferentes lugares pueden cambiar nuestra perspectiva. Al volver a casa, es como si el mundo hubiera cambiado, pero la gente a tu alrededor sigue igual. En la universidad, eso se hace más evidente. Todos parecen estar atrapados en su burbuja, ignorando lo que hay fuera. Es un ciclo, parece que a todos nos pasa. Te hace cuestionar si alguna vez podemos salir de nuestra zona de confort. Bonificación, para algunos, la disrupción es más divertida que el trabajo duro. La disrupción era para mí la única manera de no morir de aburrimiento. Aunque lo siento por los demás. No fue un trabajo duro, lamentablemente no. Dios, estoy tan enojado de nuevo. A veces, la rutina puede volverse tan aburrida que cualquier cosa parece mejor. Recuerdo a un amigo que siempre trataba de hacer cosas locas solo para romper la monotonía. Nunca fue realmente trabajo duro, solo travesuras. A veces, me preguntaba si estaba molestando a otros, pero a él no le importaba. Era solo su forma de hacer que la vida fuera más interesante, aunque a menudo terminaba frustrado. De hecho, dormí durante toda la clase de inglés de segundo año porque no podía soportar lo disruptivos que eran mis compañeros y mi profesor estaba muy dispuesto a dejarse llevar discutiendo tonterías o contando historias que no me importaban. Como ávido lector, ya había leído el material requerido cuando estaba en la escuela primaria y sobresalí en todos los exámenes que tomé para esa clase. Simplemente era un idiota vago y nunca hacía mis tareas ni mis trabajos finales. Suena a que te aburriste bastante en esa clase. Es raro tener que lidiar con compañeros disruptivos y un profesor que se desvía del tema. Pero bueno, al menos leíste lo que necesitabas y pasaste los exámenes. A veces, esa falta de motivación puede hacer que uno simplemente se desconecte. Fue una etapa, supongo, en la que te dedicaste a lo que realmente disfrutabas.
Me levanto a las 6:30 y durante la temporada no saldré hasta las 6 u 8 de la noche y luego todavía tengo que trabajar mucho. Fuera de temporada estoy allí hasta las 5 aproximadamente. Básicamente, si practicas deportes en la escuela secundaria, te comprometes a estar en la escuela de 10 a 12 horas. Eso suena intenso. Un amigo mío también dedicó mucho tiempo al deporte en la secundaria. Se levantaba temprano y pasaba todo el día en la escuela, así que no le quedaba tiempo para nada más. A veces se sentía cansado, pero le encantaba lo que hacía. Al final, esa dedicación le ayudó a conseguir una beca. Es impresionante lo que uno puede lograr con tanto esfuerzo. No, eso es más lo que es la escuela secundaria. La escuela secundaria es, en una situación ideal, donde los adolescentes, bueno, la mayoría de ellos, comienzan a convertirse en adultos. Obtienen experiencia con otras personas, tareas escolares que los preparan para la universidad o un trabajo y la oportunidad de explorar algunos intereses. La escuela secundaria, por otro lado, es básicamente un corral lleno de hormonas donde empujamos a preadolescentes que son demasiado mayores para la escuela primaria y demasiado jóvenes e inmaduros para la secundaria. Vaya, estoy bastante perdido. Tenía la impresión de que la escuela intermedia correspondía a la educación primaria y que la secundaria era equivalente a la preparatoria. No tengo claridad sobre lo que sucede. Creo que es diferente en la universidad. La tarea, en teoría, es una forma para que los maestros se aseguren de que los niños estén al día con la clase y de que comprendan los conceptos antes de realizar los exámenes. En la universidad, los estudiantes son suyos por elección propia, por lo que es su responsabilidad mantenerse al día y asegurarse de que estén preparados para los exámenes. Estudiar un poco cada noche es fundamental para evitar el estrés de última hora antes de un examen. De esta manera, cuando llegue el momento del test, se habrá asimilado la información de forma más efectiva. La clave está en la constancia y en repasar diariamente, lo cual ayuda a retener mejor los conceptos y a sentirse más preparado. Organizar el tiempo de estudio es esencial para lograr buenos resultados. Como estudiante actual de secundaria, la tarea tiene su lugar. Lo uso, principalmente en clases STEM, como una forma de practicar lo que sé y ser más competente en las habilidades que estoy aprendiendo. Sin embargo, no es necesario que la tarea sea una entidad calificada que cede en exceso. Sería mucho más efectivo si fuera completamente opcional. De esa manera tengo control total sobre la gestión de mi tiempo y puedo practicar los temas que necesito y dejar pasar las cosas que ya sé bien. El desafío de las tareas opcionales radica en que a muchos estudiantes de secundaria no les interesa realizarlas si no hay una calificación asociada. Conocí a varios compañeros que estaban en un programa de inscripción dual y no lograron aprobar sus clases de matemáticas, las cuales tenían tareas sin evaluación, ya que simplemente no se tomaron el tiempo para completarlas y, por ende, no practicaron lo necesario. Maestro, deberías haber ido antes de que comenzara el periodo. Estudiante, no puedo usar el baño, lavarme las manos, ir a mi casillero y llegar a clase en 3 minutos y medio. Maestro, eso es porque pasas demasiado tiempo hablando con tus amigos. Estudiante, facepalm. Entiendo lo complicado que puede ser. En la escuela secundaria y en el bachillerato, a menudo hay solo un breve intervalo entre clases. Es difícil decidir si ir al baño en la clase puede hacer que se pierda información valiosa y el tiempo disponible a lo largo del día es limitado. A veces, simplemente es necesario atender a esa necesidad. Ya llevo 6 años fuera de la escuela secundaria. Puede ser difícil y ese sentimiento no desaparecerá a menos que trabajes en ello. Primero, tienes que sentirte bien contigo mismo. Hacer ejercicio, leer sobre temas que le gusten y tener tiempo para mí son cosas importantes. Encuentra una pasión. Elige un pasatiempo y busca personas que lo disfruten contigo. Unirse a un club o equipo puede ayudar. Disminuye la cantidad de tiempo que pasas solo en línea o jugando videojuegos solo. Di sí a las cosas. Si alguien te invita a algo o si tienes la opción de hacer algo social, di que sí aunque no tengas ganas. Muchas veces terminas disfrutándolo más de lo que pensabas, y si no, simplemente puedes irte. Sepa que muchas otras personas sienten lo mismo. Simplemente ponen cara a los demás. No eres el único que se siente completamente solo. A veces, sin embargo, ese sentimiento puede ser un síntoma de depresión. No tengas miedo de buscar ayuda. ¿Ha tenido sentimientos de culpa extrema? ¿Qué pasa con la inutilidad? Esté atento a los pensamientos, incluso no provocados, de muerte, pérdida de interés en las cosas que le gustan y cambios en el sueño. Sé que me tomó un tiempo darme cuenta de que no podía librarme de ello.
Entiendo lo que dices sobre esos años después de la escuela. Yo también pasé por esa sensación de soledad. Empecé a hacer ejercicio y a leer más, y eso me ayudó. Recuerdo que me uní a un club de fotografía. Al principio dudaba, pero conocí a personas que compartían mis intereses. Es cierto que a veces hay que forzarse a salir y socializar, aunque no apetezca. También es importante estar atento a los sentimientos más oscuros y buscar ayuda si es necesario. Por favor considere suscribirse si lo disfrutó. Emoticono corazón.